en delitos de violencia sexual, abusos, etcétera, el fiscal Felipe Sembrano. Gracias, fiscal, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted, mucho gusto. Fiscal, lo invitamos fundamentalmente a acérquese un poquito más al micrófono para que lo escuchen bien. Perfecto. Que en el fondo lo invitamos no para que comente el caso en específico, porque sabemos que usted es parte del Ministerio Público y por tanto no puede, además que no conoce los antecedentes, por tanto sería irresponsable que lo hiciera. Pero nos podría indicar o enseñar cómo ustedes pueden trabajar el caso de una violación y saber qué pruebas se piden, cómo es el procedimiento fundamentalmente. Perfecto. ¿Y qué es lo más importante que ustedes tienen que probar para probar una violación? Perfecto. A ver, en delitos en general, en Chile existe libertad de prueba. Es decir, nosotros nos podemos valer de cualquier medio de prueba que diga relación con el hecho para intentar acreditarlo. En delitos sexuales, por supuesto que hay ciertas complejidades, y en particular en el delito de violación también hay complejidades. Entonces va a depender. Va a depender, en primer término, si la develación o la denuncia fue inmediata o si fue tardía, que puede ser una semana después, meses después o años después. Va a depender también de si la víctima es una niña, una adolescente o una adulta. Va a depender de si se trata de un hecho único o si son hechos reiterados. Entonces hay una gran variedad de, digamos, de tipos de delitos en delitos sexuales y en cada uno de ellos uno va a intentar recabar todos los medios de prueba posibles para acreditarlo. Y va a depender del caso. Por ejemplo, en casos donde la denuncia es inmediata, es decir, se hace dentro de las 24 o 48 horas siguientes al hecho, va a ser muy importante intentar indagar en lo que es una evidencia física, ¿no es cierto? Claro. Lesiones, por ejemplo, en el caso de una violación, en diferentes partes del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces la víctima probablemente va a ser trasladada, o siempre va a ser trasladada a un centro pericial para que le haga un peritaje y se determine si hay o no lesiones. Me imagino que también si hay algún tipo de intoxicación, droga o algo. Exactamente. Fármaco. ¿Cuánto tiene que pasar, fiscal? Que eso es importante saber. Por ejemplo, bueno, para detectar que alguien, por ejemplo, puede haber sido intoxicado, drogado, etcétera, ¿cuántos días pueden pasar? Y lo otro que le quería preguntar, ¿es posible acreditar una agresión física cuando ha pasado más de una semana? También va a depender. En el caso de, a ver, el alcohol en la sangre se va degradando en horas, ¿no es cierto? Dependiendo de la contextura, dependiendo también lo habitual que sea el consumo del alcohol en la persona. En las drogas pasa parecido. Hay drogas que permanecen más o menos en la sangre dependiendo si la persona es consumidora ocasional, habitual o crónica. Y hay drogas que se van en horas, como estas drogas, pastillas, etcétera, se van en pocas horas. Por lo tanto, en esos casos, la develación inmediata es importante para determinar si existió o no consumo de drogas. Ya después de 24 horas probablemente no se va a encontrar. Es muy común en los casos que usted ve que las víctimas digan, o incluso los victimarios, que no se acuerdan de nada. Ocurre en materia de delitos sexuales cuando hay consumo de alcohol o de drogas que no se acuerdan. A veces de ciertos momentos, ¿no es cierto? Como flashback, como pantallazos de lo que ocurrió, y otras veces definitivamente hasta cierto punto se acuerdan y después para adelante tienen un borrón de horas que luego, ¿no es cierto?, culminan en una vuelta a la conciencia, quizás semidesnuda, ¿no es cierto?, en una situación en la que jamás recordaron haber estado. Y la pregunta que me faltó contestar respecto a las lesiones en el cuerpo. Eso me quedó así en el tintero. Que quedó en el tintero, ¿no es cierto?, las lesiones en el cuerpo también van a depender. Por lo general, una lesión aguda se entiende que es hasta 72 horas como máximo. Pero hay lesiones que aparecen después. Por ejemplo, si una persona denuncia de inmediato, y no le encuentran lesiones en el cuerpo, por ejemplo en brazos o piernas, siendo que la persona relata una sujeción, por ejemplo en los brazos, lo más probable es que los moretones aparezcan no en las primeras horas, pueden aparecer 24 o 48 horas después. Entonces incluso es recomendable que en denuncias inmediatas no solo se haga un primer informe forense, sino que también pueda comparecer a un centro de salud días después para ver si aparecen moretones o hematomas. Ahora, pero si pasa más de 72 horas o de repente pasa más de una semana, ¿se podría detectar una lesión o no? Por lo general, si son lesiones agudas en genitales, una erosión, petequias, desgarros, ya después de 72 horas se borran. Pueden quedar cicatrices, en algunos casos, en desgarros, por ejemplo, pero en general lo que son eritemas, eritemas o petequias, que son pequeñas hemorragias internas o a nivel genital, ya en 72 horas no se van a encontrar. ¿Y el ADN, por ejemplo? El ADN también va a depender. Por lo general, a ver, lo normal es que si es que hubo eyaculación, ¿no es cierto?, y se hace la denuncia en pocas horas, es probable que se encuentre material biológico en el cuerpo de la víctima, pero también puede que haya quedado en la vestimenta. Claro. Y si esas vestimentas se conservaron de buena forma, digamos, que
no se hayan lavado, etcétera, se podría encontrar material biológico incluso varias semanas después. Ujú. ¿Ya? Entonces también depende dónde se busque ese material. Ahora, cuando un informe del Servicio Médico Legal, por ejemplo, no es concluyente, ¿qué significa eso, fiscal? Los informes del médico legal, hablando de informes sexológicos, ¿no es cierto?, lo que tratan de determinar es si es que hay algún indicio físico de si existió o no penetración por alguna vía, ¿no es cierto? Por lo general, la regla general en delitos sexuales es que no hay lesiones. Más del 90% de los casos no hay lesiones, incluso aunque se haga la denuncia inmediata. Entonces lo que va a informar el profesional de servicio médico legal va a decir no se encontraron lesiones compatibles con penetración, con objeto contundente, lo que digamos no impide descartar la comisión del delito. ¿Ya? O sea, no se puede confirmar ni descartar, porque en definitiva es una situación normal. Cuando hay lesiones, que ocurre, como digo, en la minoría de los casos, el servicio médico legal lo que señala es hay lesiones compatibles con una penetración por algún objeto contundente. Eso es importante para que lo aclaremos, porque háganos la diferencia entre abuso sexual y violación en el ámbito de los adultos. Perfecto. La ley, digamos, hace la diferencia de los 14 años. ¿Ya? Sí. Entre 14 y 18 años. Una diferencia, pero si hablamos de abuso sexual, lo que en general se está hablando es de una acción de significación y relevancia sexual, ¿cierto?, que puede ser con contacto o sin contacto y que involucre ano, boca o genitales de la víctima. ¿Ya? Entonces estamos hablando, por lo general, ¿no es cierto?, el abuso sexual clásico es de una persona que, mediante alguna circunstancia comisiva, que puede ser violencia o intimidación o aprovechamiento de la incapacidad de oponerse o abusando de un trastorno de la enajenación mental, toca los genitales o los pechos de una víctima. Ese sería un abuso sexual en términos clásicos, hay más categorías. Y en cuanto a la violación, ya estamos hablando de una penetración. Y que también, cuando es mayor de 14, requiere ciertas circunstancias que son las mismas, la violencia, la intimidación y las otras que señalé. Háblenos también del consentimiento, porque puede ser de que efectivamente una víctima diga, ya, me violaron y muestra ADN de la persona en su cuerpo, pero la otra persona puede decir, bueno, pero es que fue consentido, esto fue un acto sexual entre adultos. Claro. Bueno, nosotros, las personas partimos de la base, ¿no es cierto?, de que no estamos cometiendo delitos en el día a día. Entonces, no hay una definición de lo que es consentimiento, sino que por En lo la ley. general, la ley, digamos. La ley no dice lo que es. No, lo que la ley tipifica son delitos. Es decir, cuando, en el caso de la violación o de los delitos sexuales, cuando no hay consentimiento. Ya. ¿Ya? Entonces, el artículo que define la violación y que establece estas hipótesis de falta de consentimiento nos señala cuando hay violencia o intimidación, cuando hay un aprovechamiento, una incapacidad de oponerse, que puede ser psíquica o física, o de la privación de sentido, o cuando se abusa de una enajenación o trastorno mental. Eso es falta de consentimiento. Ahora, hay que también diferenciar que entre 14 y 18 años se habla también de lo que puede ser un consentimiento viciado, que de alguna forma un adolescente o una adolescente de alguna forma entregó el consentimiento, pero ese consentimiento no fue íntegro, no fue completo porque el imputado o el autor, sabiendo de alguna situación que la colocaba en una posición distinta o más vertical, se aprovecha de eso. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, un guardador, un curador, el profesor con la alumna, se pueden dar esas situaciones. Y en el caso de las menores o los menores de 14 años, se habla de que no hay consentimiento, no se requiere ninguna circunstancia comisiva. Ya. Entonces, a ver, sería, el primero es que, un ejemplo, el primero es como que te violen por la fuerza, o sea, que te... Claro, es un delito cometido con violencia, con intimidación. Es una persona que golpea a otra o la sujeta con fuerza y ya sea le toca a su cuerpo o la penetra. La segunda correspondería a una persona que puede estar drogada, o el mismo victimario tiene que drogar a la persona. No es necesario que el victimario drogue Ya. ni le dé alcohol, digamos. La segunda hipótesis, que es el aprovechamiento de la incapacidad de oponerse o de la privación de sentido, es quizás la más amplia, ¿ya? Porque se entiende que puede ser física o psíquica. Y esto es súper importante porque tenemos casos donde hemos logrado acreditar una incapacidad psíquica que es bien complejo, ¿ya? Pero también está la incapacidad física. Que ahí tenemos, por ejemplo, la persona que está en estado de ebriedad, ¿no es cierto?, sin posibilidad de oponerse, sin posibilidad de dar un consentimiento. Ah, esa es más bien física, entonces. Es más bien física. La incapacidad psíquica Sí, es, ¿cuál por sería? ejemplo, el caso en que hay varios ejemplos. En ejemplos que se han condenado por incapacidad psíquica, está el caso del oncólogo. ¿Ya? No sé si recuerdan ese Sí, caso, sí. que él en una posición de absoluta superioridad, ¿no es cierto?, Manuel vertical. Álvarez. Exacto. Él abusaba de la incapacidad de oponerse a las víctimas porque están en una posición
Que eran sus obviamente, pacientes. eran Claro. sus pacientes. Y lo una veían relación- como un médico salvador para claro, ellos. una relación Esa vertical. es más bien psíquica, Esa es psíquica. porque tienen una dependencia como emocional más bien, ¿no? Claro, no sé si tanto dependencia emocional, pero sí se aprovecha de que por esta relación vertical que Ujú. hay, donde el que tiene el poder es uno versus la paciente que confía en que lo que está haciendo un tratamiento médico, él se aprovecha de eso y comete el delito. Entonces se habla de una incapacidad de índole psíquico. Ya. ¿Ya? Y también existe esa incapacidad psíquica, por ejemplo, en casos donde un imputado comienza a cometer el delito contra una persona que cuando era niña, continúa cometiéndolo cuando era adolescente, o incluso Ya. continúa cometiéndolo cuando es adulta. Y Ya. hace poco hemos tenido condenas por entonces abuso sexual o violación cuando era menor de 14, entre los 14 y los 18 y después de los 18, porque se generó una dinámica de acomodación al abuso donde el imputado sabe perfectamente que la víctima, por haber sido abusada desde muy pequeña, Claro. no está en condiciones psíquicas de oponerse. Eso va por ahí la incapacidad psíquica. Ahora, ¿la psíquica también tiene que ver con alguien que es un jefe y un subalterno o esa no entra en esa categoría? El solo hecho de ser jefe subalterno no es suficiente para acreditar una incapacidad de oponerse. O sea, Ya. hay algo más. ¿Ya? La ley, o sea, sería una especie de temor reverencial eso, y la verdad es que eso no es una causal que esté dentro de lo que es el aprovechamiento de la incapacidad de oponerse. ¿Y qué pasa cuando los dos están en estado de debilidad? Es una buena pregunta y es una situación que es compleja, digamos. Nosotros obviamente que recibimos casos donde tanto la víctima como el imputado están en estado de ebriedad, porque son situaciones que ocurren a veces en fiestas, en juntas, en cumpleaños. Y ahí está la investigación y la evidencia que se logra recabar. ¿Ya? El estar en estado de ebriedad no es una causal de justificación. Digamos. Una persona ebria puede cometer delitos y es responsable de sus delitos. Ya. ¿Ya? Y si esa persona ebria sabe que la persona con la que está, ya sea compartiendo, durmiendo, lo que sea, está en un estado de ebriedad tal que no le permite consentir y se aprovecha de eso, va a ser autor del delito de violación o de abuso sexual. ¿Ya? Pero lo que hay que acreditar es que conocía ese estado y se aprovechó de eso. O sea, son dos cosas que hay que probar. Hay que probar que la persona estaba en estado, o, digamos, no podía oponerse por lo que fuese, pero además que el imputado se aprovecha de eso. Claro. Que conocía eso y al conocerlo se entiende que claramente se aprovecha de eso. Sí, fiscal, qué distinto es, por ejemplo, en los casos de violación. En general, las defensas lo que hacen es tratar de probar el consentimiento, de que fue una relación consentida, ¿verdad? Pero qué distinto es cuando eso no está sobre la mesa porque nadie se acuerda y existen estos como flashbacks que usted dice de que nadie se recuerda muy bien de lo que pasó esa noche. Son situaciones que se denuncian y se investigan, y hace pocos días atrás tuvimos una condena, y hemos tenido varias este año, de condenas de situaciones ocurridas en contextos así, digamos, que la víctima recuerda muy poco, que había consumido alcohol en un contexto de fiesta, donde el imputado, ¿no es cierto?, señala que también consumió alcohol y que recuerda algunas partes. Entonces ahí lo que generalmente se logra, uno busca primero, si la denuncia fue inmediata, exámenes físicos, sexológicos, ADN, etcétera, para acreditar, digamos, que existió el contacto. Pero más allá de eso, digamos, porque eso no es suficiente para acreditar un delito, tenemos que indagar y tratar de reconstruir un poco la historia de lo que ocurrió esa noche o ese día de esa fiesta. Claro. ¿Ya? Y para eso es importante, por supuesto, la declaración de testigos, ¿no es cierto? Personas que vieron a la víctima en los momentos previos, personas que vieron a la víctima en los momentos posteriores, personas que vieron la reacción de la víctima, cómo entró a esa pieza, si es que fuera una pieza, cómo salió de esa pieza, cómo salió de esa casa, con quiénes se comunicó por WhatsApp, quizá hubo alguna llamada perdida que ella no contestó. O quizás no lo habían visto juntos en toda la noche y no tenía ningún contexto, estaba totalmente fuera de contexto, que terminaran juntos en un lugar. Entonces, obviamente que es caso a caso, pero se pueden probar hechos de violación y de abuso sexual cometidos en ese contexto. Y también, por ejemplo, obviamente me imagino que también si la víctima le contó a otra persona lo que le había pasado, ¿no? Tal cual, sí. Eso es lo que es la develación, que la develación puede traer consigo una denuncia o no, digamos, ¿no es cierto? Pues la víctima puede contarle a un amigo o una amiga, hoy me pasó esto, y el tema queda ahí por un tiempo que quizás 2 meses después se denuncie. ¿Ya? Pero sea que se denuncie de inmediato o no, la persona que por primera vez o las personas que por primera vez escuchan ese relato son testigos sumamente relevantes en una investigación penal. Pero a mí me parece como duro para una mujer que es violada, que evidentemente si uno denuncia al tiro, obvio que va a haber más posibilidades de obtener una condena, ¿no es cierto?, de la persona que te agredió. Pero normalmente es muy difícil denunciar al tiro. Porque tiene un costo tan grande. Primero hay un estado de shock. Bueno, depende de las circunstancias. Si te pasó con una persona en la calle, a lo mejor fuiste agredida en la calle, es más fácil.
pero porque además me imagino que te dejan botada por ahí y te encuentra carabinero, es más fácil, pero en circunstancias en que los agresores, o sea, el agresor conoce a la víctima, o no sé, hay tantas circunstancias que son muy complicadas. Entonces, yo digo, la mujer está como en una desventaja de poder probar esto porque las huellas físicas no perduran. Claro, pero las huellas físicas no perduran, pero acuérdense que muchas veces no hay huellas No hay, físicas. claro. La mayoría de los casos Claro. no hay. Entonces, lo que se pierde puede ser huellas físicas. Pero la Entonces, huella no es tan física, importante. cuando las hay, sirve mucho para una investigación. Pero Ya. nosotros partimos de la base de que en la mayoría de los casos no la hay. Y eso no nos impide investigar. Lo que cuesta cuando pasa más tiempo es reconstruir, es buscar ese testigo, lograr, ¿no es cierto?, Ya. ubicarlo. O esa conversación quizás se eliminó, pero la investigación, digamos, se va a hacer igual. Y yo diría que en cuanto a posibilidades de éxito, depende quizás qué tan tardía es la revelación. Por supuesto que si pasaron años es mucho más complejo que si pasaron 2 o 3 semanas. Ujú. Pero se puede llegar a una investigación exitosa también, digamos. Ahora, también siendo objetivos, ¿no es cierto? En muchos casos no se logran reunir antecedentes suficientes y la causa termina en una decisión previa de archivo de no perseverar. Pero por lo que le escucho, fiscal, entonces, lejos lo más importante y relevante son los testigos, al final. En materia de delitos sexuales, en estos casos en particular, ¿no es cierto?, cuando hablamos de víctimas que no recuerdan parte, son sumamente relevantes los testigos que escucharon el relato por primera vez, los testigos que la vieron o lo vieron en los momentos antes, son sumamente relevantes. A veces tenemos más cosas, ¿no es cierto?, una cámara de seguridad, o a veces tenemos un mensaje o un audio de WhatsApp que pueden ser sumamente útiles, o una declaración de un conserje. Pero claro, principalmente los delitos sexuales en juicio, lo que más se presenta es prueba testimonial. ¿Y esas se llaman pruebas de contexto o no? ¿O son otra cosa? Es que yo diría prueba indiciaria muchas veces, y algunos testigos son más de contexto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de una víctima que termina en una fiesta con un imputado en una pieza y recuerda poco o nada, ¿no es cierto?, pero sabemos que hubo un contacto sexual. Un testigo de contexto podría ser una persona que declare sobre que en realidad conocía a la víctima, conocía al imputado y sabe que entre ellos jamás hubo algún interés sexual, digamos. Se podría dar un contexto a la situación. Ya. Y el testigo quizá más directo, el que estuvo en la fiesta y podría dar detalles sobre cómo la vio, cómo lo vio al entrar o al salir. Puede decir también esa persona, no, esta persona no tomaba, no ingería alcohol, entonces llamativo que ingirió alcohol o algo así. Tal cual. O tal vez una persona que diga, en realidad, la víctima, que imaginemos que es una mujer, ¿no es cierto?, que fue agredida por un hombre, imaginemos un testigo que diga, en realidad, la víctima era homosexual. Y en ningún caso hubiera tenido una relación sexual con un hombre. Claro. Entonces, un testigo sumamente importante. Y al final, fiscal, en cuanto a la pena, este tipo de delitos sexuales y el tema del abuso tienen penas muy distintas, pero que sumada el abuso con la violación puede llegar incluso a los 15 años, ¿eso es así? Es que va a depender. La pena del delito de violación es una pena de crimen que comienza en el caso de víctimas mayores de 14 años, en 5 años y un día, y llega hasta los 15 años. El caso del abuso sexual a persona mayor de 14 años comienza en 3 años y un día y termina a los 5 años. Entonces hay que hacer ese juego de las posibilidades, digamos, de pena. Efectivamente llega hasta cerca de los 15 años. Ya podría ser, dependiendo de las circunstancias agravantes, atenuantes, la extensión del mal causado, pero claro, en abstracto es más o menos esos los años que suman esos delitos. Y eso justifica una prisión preventiva, porque no sé si es por número de años o cómo se determina la gravedad del delito para que haya una prisión preventiva. Claro, la ley define algunas, digamos, cuestiones que tiene que analizar el tribunal para ver qué cautelar se fija, digamos, ¿no es cierto? Primero hay que acreditar que se cometió el hecho o que hay antecedentes suficientes de que el hecho ocurrió y de la participación del imputado. Y luego viene la parte de acreditar la necesidad de cautela, es decir, necesitamos que la persona esté bajo un régimen de privación de libertad durante la investigación. Y eso requiere que sea por peligro para la seguridad de la investigación, digamos, o que se puedan perder piezas de la investigación, peligro para la seguridad de la víctima o peligro para la seguridad de la sociedad. Y la ley da algunos parámetros, ¿no es cierto? Y ahí nos habla de la gravedad del delito, de la cantidad de delitos, la existencia de procesos pendientes. Entonces, claro, en el caso de delitos que tienen pena de crimen, como la violación, que parte en 5 años y un día, que eso es una pena de crimen, la ley lo establece como un delito que podría ser suficiente para pedir una prisión preventiva, porque son penas que tienen que cumplirse de forma efectiva. Ya se nos está acabando totalmente el tiempo, pero necesito aclarar esto que siempre lo decimos en la tele y nunca sé. Cuando la propia Katy Barriga, el otro día nos tocó informar de ella, se la pone en prisión preventiva porque es un peligro para la sociedad. ¿De qué manera se es un peligro para la sociedad?
Porque uno se imagina que es como que sales o, no sé, si eres un violador a violar o si eres un asaltante a seguir asaltando. Es que como señalaba, la ley da ciertos parámetros. Entonces la ley define o establece que para entender que es un peligro para la seguridad de la sociedad hay que ver la gravedad del delito, Ya. que eso se ve con la gravedad de la pena asignada Ya. al delito, ¿no es cierto? La cantidad de delitos que se le imputa, Si son reiterados si o son no. reiterados o no, la Ya. existencia de procesos pendientes, Ya. ese tipo de cosas. Ya, perfecto. Y eso es lo que constituye un peligro para la sociedad. De acuerdo a la ley, claro, eso es lo De acuerdo que, a la ley, de eso es lo que acuerdo. son los parámetros que nos entrega el artículo 140, que es el que regula la prisión preventiva. Bueno, muchísimas gracias, fiscal Felipe Sembrano, nos dio una clase Sí, que magistral, aclarativa, excelente. porque así vamos a tener bien claro para que, mire, sobre todo lo que nosotros queremos como medio de comunicación, como Tele 13 Radio, es dar información lo más certera, con fundamento y no hacer especulaciones o no hacer cosas que no corresponden. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Buenas fiscal.